Levanta la vista por un momento. Ahí está Orión, el cazador, probablemente la forma más fácil de reconocer en todo el cielo nocturno, sin importar en qué parte del mundo estés. Pero te voy a decir una verdad que te va a volar la cabeza. Lo que estás viendo es una mentira, una trampa visual de proporciones cósmicas. Cuando miras esas 3 estrellas brillantes que llamamos el cinturón, no estás viendo a 3 vecinos platicando en la misma banqueta. En realidad, estás asomándote a un abismo de miles de años luz que se burla de tu percepción cada noche. Tus ojos te dicen que están alineadas, pero el espacio te está engañando. Vamos a desarmar la ilusión y a entender, de una vez por todas, qué hay detrás de ese dibujo de luces. Desde las ciudades más iluminadas hasta el campo más oscuro, el gigante del ecuador celeste siempre nos vigila. Todos lo conocemos, pero casi nadie entiende su escala real. La pregunta parece simple: ¿qué tan grande es Orión? Pero la respuesta es aterradora. Para entender el tamaño de este cazador, tenemos que dejar de pensar en dibujos planos y empezar a pensar en profundidad, en masa y en el tamaño ridículo de sus estrellas individuales. Orión no es una estampa pegada en la bóveda celeste, es un túnel profundo que se clava directo en el corazón de nuestra galaxia. Su grandeza no se mide solo por cuánto espacio ocupa cuando extiendes la mano hacia el cielo, sino por el vacío brutal que hay entre sus piezas y la violencia de los soles que lo forman. Prepárate, porque vamos a dejar de ver una constelación para entrar en una de las estructuras más masivas y fascinantes de todo el universo conocido. Para entender qué tan grande es Orión, primero tenemos que aceptar que nuestros ojos nos están mintiendo. Cuando sales al patio de tu casa, te alejas un poco de las luces de los postes y miras hacia arriba. Lo que ves parece una cúpula sólida, como si alguien hubiera pegado calcomanías brillantes en el techo de una habitación oscura. Los astrónomos llaman a esto la esfera celeste, pero para nosotros, los mortales, es simplemente el cielo. En esa pantalla plana de 2 dimensiones, Orión se presenta como un gigante dominante, una figura que parece reclamar más espacio del que le corresponde. Pero, ¿cuánta pantalla ocupa realmente este cazador? Si te pones a pensar, medir cosas en el cielo es un relajo porque no puedes sacar una cinta métrica y estirarla hasta las estrellas. Por eso, en la astronomía usamos los grados. Imagina que el horizonte que te rodea es un círculo completo de 360 grados. Si apuntas con el dedo al horizonte y luego lo subes hasta que quede justo encima de tu cabeza, habrás recorrido 90 grados. Pues bien, para medir el área que ocupa una constelación, usamos grados cuadrados. Es como si cuadricularas todo el cielo nocturno y empezaras a contar cuántos de esos cuadritos llena el dibujo del cazador. Orión abarca exactamente 594 grados cuadrados. A lo mejor el número no te dice mucho así de bote pronto, pero piénsalo de esta forma. Si extendieras la mano frente a ti con el brazo bien estirado y abrieras los dedos lo más que pudieras, el espacio que cubre tu mano desde el pulgar hasta el meñique es, más o menos, lo que mide Orión de pies a cabeza. Es una presencia masiva. De hecho, si intentas tapar a Orión con la luna llena, vas a necesitar muchísimas lunas. La luna llena en el cielo es sorprendentemente pequeña, apenas ocupa medio grado. Necesitarías meter cientos y cientos de lunas dentro del cuerpo del cazador para poder cubrirlo por completo. A pesar de esa presencia imponente que nos hace sentir diminutos, si nos ponemos estrictos con la lista oficial de la Unión Astronómica Internacional, Orión no es el rey del barrio por su tamaño. Existe una lista de 88 constelaciones oficiales, y el cazador se queda en el puesto número 26. Hay monstruos mucho más grandes allá arriba, como la constelación de Hidra, que es la más grande de todas y parece una serpiente infinita que recorre casi un cuarto de todo el cielo. Entonces, ¿por qué cuando miramos hacia arriba, Orión nos parece el jefe absoluto y a Hidra casi nadie la nota?
La respuesta está en la densidad de su brillo. Orión es como ese espectacular publicitario en la avenida principal que tiene las luces más potentes y los colores más vivos. Mientras que otras constelaciones más grandes están hechas de estrellas tímidas, debiluchas o muy separadas entre sí, Orión concentra a varios de los pesos pesados del universo en un espacio relativamente pequeño. Tiene a Betelgeuse, una supergigante roja que brilla como un foco de emergencia en el hombro derecho. Tiene a Rigel, un diamante azul eléctrico en el pie izquierdo. Y por supuesto, tiene las 3 estrellas del cinturón que son imposibles de ignorar. Esa concentración de estrellas de primera magnitud es lo que engaña a nuestro cerebro y nos hace sentir que Orión es mucho más grande de lo que dicen las tablas astronómicas. Para que te des una idea de esta ilusión visual, imagina que estás en un estadio de fútbol a oscuras. A 1 kilómetro de distancia tienes una fila de 10 personas con linternas pequeñas, muy separadas entre sí. Esa sería Hydra. Pero justo enfrente de ti tienes a 5 personas con reflectores de estadio, todos agrupados. Esa es Orión. Aunque la fila de linternas ocupe más espacio físico en el horizonte, tus ojos se van a clavar en los reflectores. El tamaño visual de Orión es una cuestión de peso estelar, no solo de superficie. Si quieres hacer el experimento tú mismo la próxima vez que el cielo esté despejado, usa tu propia anatomía como herramienta de medición. Estira el brazo. Si cierras el puño, ese puño cubre unos 10 grados del cielo. Orión es mucho más grande que tu puño cerrado. Si haces la señal de amor y paz con los dedos abiertos, ese espacio entre tus dedos son unos 15 grados. Orión sigue ganando. El cuerpo principal del cazador, el rectángulo que forman sus hombros y sus pies, mide aproximadamente 20 grados de largo por 12 de ancho. Es una ventana enorme al cosmos, pero aquí es donde la cosa se pone interesante y donde la mentira de la que hablábamos al principio empieza a desmoronarse. Ese espacio de 594 grados cuadrados que vemos desde la Tierra es solo la silueta, la sombra que proyecta una estructura mucho más compleja. Estamos acostumbrados a ver el mapa del cielo como si fuera un mapa de papel, plano y estático. Vemos a Betelgeuse arriba a la izquierda y a Rigel abajo a la derecha, y juramos que están en el mismo plano, como si fueran 2 puntos pintados en un vidrio. Esa perspectiva es lo que nos permite navegar el cielo, y lo que ayudó a los antiguos navegantes a no perderse en medio del océano, pero es una visión muy limitada. Es como si vieras la palma de tu mano de frente y pensaras que tus dedos no tienen grosor. Orión, en realidad, se extiende hacia atrás, hacia la profundidad del vacío, de una manera que desafía cualquier mapa que hayamos dibujado. Lo que llamamos tamaño visual es apenas la portada del libro. Para entender qué tan grande es de verdad, tenemos que dejar de ver el ancho y el alto y empezar a mirar el fondo. Tenemos que romper esa pantalla plana y tirarnos de cabeza al túnel. Cuando te das cuenta de que ese dibujo del cazador es en realidad una alineación fortuita de objetos que están a distancias abismales unos de otros, el concepto de tamaño cambia por completo. Ya no estás midiendo una mancha en el cielo, estás midiendo un volumen de espacio tan vasto que la mente humana apenas puede procesarlo. Orión no es una constelación que está ahí arriba, es una dirección hacia la que miramos para ver la inmensidad. La próxima vez que lo veas, recuerda esos 594 grados cuadrados. Recuerda que es la 26ª más grande, pero sobre todo, recuerda que lo que estás viendo es solo la entrada de un pasillo que se pierde en la negrura del espacio profundo. Ese rectángulo brillante es la puerta, y lo que hay detrás es lo que realmente debería darnos miedo por su escala. Porque una cosa es cuánto espacio ocupa en tu ojo, y otra muy distinta es cuánto espacio ocupa en la realidad de la galaxia. Y créeme, apenas estamos rascando la superficie de ese abismo. Ya que aceptamos que nuestros ojos nos están jugando una broma pesada con esa imagen plana en el cielo,
Es momento de romper el cristal. Imagina que esa cúpula negra donde vemos a Orión no es una pared, sino la entrada a un túnel oscuro y profundo que se clava directo en las entrañas de nuestra galaxia. Para entender qué tan grande es realmente esta constelación, tenemos que dejar de verla de frente y empezar a verla de lado, porque la verdadera escala de Orión no está en su ancho ni en su alto, sino en su profundidad. Estamos hablando de un abismo que marea nada más de pensarlo. Cuando ves el dibujo del cazador, tu cerebro asume de forma natural que todas esas luces están más o menos a la misma distancia, como si fueran focos colgados de un mismo cable. Pero la realidad es mucho más caótica y, sinceramente, un poco aterradora. Las estrellas de Orión no tienen nada que ver unas con otras en términos de cercanía. Están regadas por el espacio en un volumen de vacío tan inmenso que la palabra grande se queda cortísima. Es como si estuvieras viendo una hilera de luces en una carretera oscura durante la noche. Parece que están juntas, pero cuando empiezas a caminar, te das cuenta de que entre una y otra hay kilómetros de nada. Para ponerle números a este relajo, hablemos de años luz. Ya sabes, esa medida que usamos cuando los kilómetros ya no nos alcanzan ni para empezar. Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, viajando a la velocidad absurda de 300.000 kilómetros por segundo. Es una distancia que la mente humana no está diseñada para procesar, pero vamos a intentarlo. Ahora, chécate este contraste que te va a volar la cabeza y que destruye por completo la idea de que Orión es un dibujo plano. La estrella que forma el hombro izquierdo del cazador se llama Bellatrix. Es una estrella azul, joven y potente. Bellatrix está a unos 250 años luz de nosotros. Eso, en términos astronómicos, es como si fuera tu vecino de la planta baja. Está ahí nomás, a la vuelta de la esquina galáctica. Si mandáramos un mensaje de radio hoy, llegaría en el año 2274. Es una distancia manejable dentro de lo que cabe, pero ahora mueve la vista un poquito hacia abajo, hacia el famoso cinturón, y enfócate en la estrella del centro, Al-Nilam. Al-Nilam es el corazón del cinturón de Orión, pero aquí es donde la perspectiva se rompe. Al-Nilam no está cerca de Bellatrix. De hecho, está a unos 2000 años luz de la Tierra. Haz las cuentas. Al-Nilam está 8 veces más lejos de nosotros que Bellatrix. Cuando miras a esas dos estrellas al mismo tiempo, tus ojos están cruzando un abismo de 1750 años luz, de vacío absoluto, entre una y otra en términos de profundidad. Es una locura. Estás viendo dos objetos que parecen estar en el mismo vecindario, pero uno está en la entrada de la ciudad y el otro está en un estado completamente diferente, mucho más allá de lo que alcanzas a comprender. Esta diferencia de distancias es lo que convierte a Orión en un túnel, no en una estampa. Si tuvieras la oportunidad de subirte a una nave súper veloz y viajaras unos cuantos cientos de años luz hacia la derecha o hacia la izquierda de nuestro sistema solar, el cazador dejaría de existir. La forma que todos conocemos, esa figura imponente que ha inspirado a poetas y navegantes desde hace milenios, se desarmaría como un castillo de naipes. Bellatrix se quedaría atrás, mientras que Al-Nilam apenas se movería en tu campo visual. El hombro se iría por un lado, el cinturón se desparramaría en diferentes direcciones y el pie quedaría volando en la nada. Lo que llamamos Orión es en realidad una coincidencia cósmica. Es un alineamiento afortunado que solo funciona desde nuestra posición específica en la Vía Láctea. Somos como alguien que está parado en un punto exacto de un museo y ve 3 esculturas alineadas de tal forma que parecen formar una sola figura. Pero en cuanto das un paso a un lado, te das cuenta de que una está en la entrada, otra en medio del pasillo, y la última está pegada a la pared del fondo. Esa es la realidad 3D de la constelación. Es un volumen de espacio tan brutalmente grande que dentro de él podrías meter miles de sistemas solares,
y te sobraría espacio para esconder galaxias enteras si quisieras. Imagínate el vacío que hay ahí dentro. Entre Bellatrix y Alnilam no hay nada más que gas frío, polvo estelar y una soledad que no podemos ni imaginar. La grandeza de Orión radica precisamente en esa capacidad de engañarnos. Nos hace creer que es una unidad, un solo objeto, cuando en realidad es una colección de titanes dispersos en un océano de negrura. Cada estrella que forma el cuerpo del cazador está viviendo su propia vida, a su propio ritmo, en su propio rincón del universo, separada de sus compañeras, por distancias que a la luz le toma siglos recorrer. Si pudiéramos ver a Orión desde arriba, como si estuviéramos mirando un mapa de la galaxia desde un helicóptero, veríamos que las estrellas forman una especie de columna larga y estirada que apunta hacia nosotros. No es un cuadrado, es un dedo gigante que señala hacia la Tierra desde las profundidades del espacio. Y esa profundidad es la que le da su verdadero tamaño. Cuando decimos que Orión es grande, no estamos hablando de que ocupe mucho espacio en tu ventana. Estamos hablando de que ocupa una porción significativa del brazo de la galaxia en el que vivimos. Esta perspectiva cambia por completo la forma en que sentimos la noche. Ya no se trata de buscar figuras en el cielo como quien busca formas en las nubes. Se trata de reconocer que estamos parados frente a un precipicio. Cada vez que localizas a Orión, estás asomándote a un cañón cósmico de 2000 años luz de profundidad. Es un recordatorio constante de que el universo no tiene techo, tiene fondo, y ese fondo está mucho más lejos de lo que nuestras mentes pueden procesar sin sentir un poquito de vértigo. Al entender este túnel, empiezas a ver que la constelación tiene una estructura interna, un esqueleto de distancias que la sostiene. No es solo un montón de puntos brillantes al azar, es una región del espacio que está conectada por la gravedad, por el origen común de muchas de sus estrellas y por nubes de gas gigantescas que todavía no podemos ver a simple vista, pero que están ahí, uniendo a estos gigantes en una danza lenta que dura millones de años. La próxima vez que alguien te diga que Orión es solo una de las 88 constelaciones, cuéntales sobre el abismo. Cuéntales que el hombro y el cinturón están tan lejos el uno del otro que la luz de uno tarda casi 2 milenios en alcanzar la distancia del otro. Esa es la verdadera escala del cazador. No es un dibujo en el cielo, es un viaje de ida hacia lo desconocido. Una flecha de luz que atraviesa el tiempo y el espacio para recordarnos que, en el gran esquema de las cosas, somos apenas un puntito, viendo hacia un túnel que parece no tener fin. Y lo más increíble de todo es que apenas estamos empezando a desmenuzar sus partes. Si la profundidad ya te dio mareo, espérate a que hablemos de lo que está pasando justo en medio, en ese cinturón que parece tan perfecto y que esconde secretos todavía más grandes. Seguro te ha pasado que, cuando buscas a Orión en una noche despejada, lo primero que encuentran tus ojos no es al cazador completo, sino esa línea casi perfecta de 3 estrellas brillantes que parten el cielo a la mitad. En México y en gran parte de Latinoamérica, les decimos con cariño las 3 Marías. En otros lados, las conocen como los 3 Reyes Magos. Es, sin duda, la formación más famosa de nuestra galaxia, una especie de faro que parece darnos la bienvenida al cosmos. Pero aquí es donde la realidad se pone pesada, y donde ese sentimiento de orden y cercanía que nos transmiten se cae a pedazos. El cinturón de Orión no es lo que parece. Es una de las desconexiones más brutales que existen en el espacio. Cuando las miras, jurarías que están agarradas de la mano. Están tan bien alineadas y brillan con una intensidad tan similar que nuestro cerebro, que siempre anda buscando patrones en todos lados, nos dice que son hermanas, que nacieron juntas y que están ahí, flotando en el mismo charco de luz. Pero la neta es que esa alineación es un truco de perspectiva de esos que te dejan con el ojo cuadrado. Las estrellas que forman el cinturón, Alnitak, Alnilam y Mintaka, no son vecinas de cuarto.
Ni siquiera son vecinas de Colonia. Están separadas por distancias tan ridículas que, si pudieras ver el cinturón desde otro ángulo en la galaxia, esa línea perfecta desaparecería para convertirse en un desorden total de luces perdidas en la oscuridad. Vamos a ponerle nombre y apellido a este engaño. La estrella de la izquierda, si lo ves desde el hemisferio norte, es Alnitak. La de la derecha es Mintaka. Ambas están, más o menos, a una distancia de entre 800 y 1200 años luz de nosotros. Sigue siendo una distancia que marea, pero están en el mismo rango. Sin embargo, la estrella del medio, la famosa Alnilam, es la que rompe todas las reglas del juego. Alnilam está muchísimo más lejos, allá por los 2000 años luz de distancia. Chécate la magnitud de la mentira. Alnilam está casi al doble de distancia que sus supuestas compañeras. La única razón por la que desde la Tierra la vemos del mismo tamaño y con el mismo brillo que las otras dos es porque Alnilam es un monstruo absoluto. Es una supergigante azul tan masiva y tan potente que, a pesar de estar enterrada mucho más profundo en el vacío, logra proyectar su luz con la fuerza suficiente para emparejarse con las estrellas que tiene enfrente. Es como si estuvieras viendo 3 linternas en un túnel oscuro. 2 están a 10 metros de ti, y la del medio está a 20. Pero como la del medio es un reflector de estadio, tus ojos te engañan y te dicen que las 3 están en la misma fila. Ese espacio que ves entre Alnitak y Alnilam, o entre Alnilam y Mintaka, ese huequito negro que parece apenas un dedo de separación en el cielo, es en realidad un océano de vacío que no podemos ni empezar a dimensionar. Estamos hablando de que entre cada una de esas estrellas hay cientos de años luz de nada. Si quisieras llenar ese hueco con algo que conocemos, te darías cuenta de lo pequeños que somos. En ese espacio vacío, entre 2 de las estrellas del cinturón, podrías meter cientos, miles de sistemas solares completos, uno tras otro, y todavía te sobraría espacio para que no se chocaran. Imagina nuestro sistema solar por un momento. Desde el Sol hasta los confines más lejanos donde la gravedad de nuestra estrella todavía manda, es un lugar inmenso. A una nave espacial le toma años salir de aquí. Pues bien, esa inmensidad no es nada comparada con la brecha que separa a las 3 Marías. Es un volumen de espacio tan vasto que podrías perder galaxias enteras ahí dentro si no tuvieras cuidado. La escala es simplemente grosera. Lo que para nosotros es una línea elegante, para el universo es un abismo de soledad, donde la luz tarda siglos en viajar de una estrella a otra. Si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, cosa que ya sabemos que es físicamente imposible por ahora, y decidiéramos ir de Alnitak a Alnilam, nos tomaría casi 1000 años llegar. 1000 años viajando a 300.000 kilómetros por segundo solo para cruzar el espacio que hay entre la primera y la segunda estrella del cinturón. Para cuando llegaras, la humanidad en la Tierra ya habría cambiado por completo. Se habrían olvidado de quién eras, y tú apenas estarías llegando a la mitad del cinturón del cazador. Eso es lo que realmente significa grande cuando hablamos de Orión. No es solo lo que ocupa en el cielo, es el tiempo que le toma a la existencia misma cruzar sus fronteras. Y no creas que esas estrellas son solo puntos de luz aburridos. Cada una de ellas es un motor de energía violento. Alnilam, la del centro, es unas 40 veces más masiva que nuestro Sol y brilla con la fuerza de cientos de miles de soles juntos. Es una estrella que está quemando su combustible a una velocidad de locos, viviendo rápido y dejando un cadáver de luz impresionante. Mintaka y Alnitak no se quedan atrás. Son sistemas múltiples, donde varias estrellas bailan unas alrededor de otras en un caos de gravedad y fuego azul. Pero todo ese poder está tan disperso, tan separado por el vacío, que la idea de un cinturón es puramente poética. Es una construcción de nuestra mente para tratar de darle sentido a un universo que, en realidad,
está muy poco interesado en nuestras líneas perfectas. Esta desconexión nos obliga a repensar todo lo que creemos saber sobre el tamaño de las cosas. Solemos medir el tamaño por lo que podemos abarcar con la mirada, pero el cinturón de Orión nos enseña que el tamaño real está en la ausencia, en el espacio que separa a los objetos. La grandeza de Orión no está solo en sus estrellas, sino en los billones de kilómetros de silencio que hay entre ellas. Es una estructura que se sostiene por la pura fuerza de la perspectiva. Si te movieras tan solo unos cuantos años luz hacia un lado, el cinturón se deformaría. Al-Nilam se vería mucho más pequeña al fondo, mientras que las otras dos se separarían. La perfección de Orión es un regalo exclusivo para los habitantes de la Tierra. Somos los únicos que vemos esa línea así de impecable. Es como si el universo hubiera puesto un cuadro justo frente a nuestra ventana. Pero si sacas la cabeza por la ventana y miras bien, te das cuenta de que el cuadro es una ilusión óptica y que las piezas están regadas por todo el patio trasero de la galaxia. Esa es la verdadera revelación. El cinturón no es un objeto, es una coincidencia. Y es una coincidencia de una escala tan masiva que nos hace sentir como hormigas mirando una montaña desde el otro lado del mundo. Cada vez que veas a las Tres Marías, recuerda que no están juntas. Recuerda que la del medio está hundida en el tiempo y el espacio, mucho más lejos de lo que jamás podremos llegar. Lo que ves es un puente de luz que cruza un abismo de 2000 años. Un abismo donde caben mundos, civilizaciones y eras enteras sin que nadie se dé cuenta. Orión es grande porque se atreve a engañarnos con su sencillez. Nos presenta tres luces alineadas y nos dice, mira qué simple soy. Pero en cuanto le pones un telescopio o un poco de matemáticas encima, te escupe una realidad de vacío y distancias que te hace querer sentarte un momento a procesar lo que acabas de entender. Estamos viendo el esqueleto de un gigante cuyas vértebras están a siglos de distancia unas de otras, y esto es solo el cinturón, apenas la mitad del cuerpo. Si esto es lo que pasa en la cintura del cazador, imagínate lo que nos espera cuando miremos hacia sus hombros, donde vive uno de los monstruos más grandes y peligrosos de todo el cielo nocturno. Porque si de tamaño real vamos a hablar, tenemos que hablar de Betelgeuse. Y ahí sí, prepárate, porque las comparaciones se van a salir de control. Si el abismo del cinturón ya te puso a pensar en lo chiquitos que somos, prepárate, porque ahora vamos a dejar de hablar de distancias vacías para hablar de masa pura, de fuego y de un tamaño que, neta, no tiene ningún sentido. Vamos a enfocarnos en el hombro derecho del cazador, esa luz rojiza y un poco temblorosa que destaca por encima de todas las demás. Su nombre es Betelgeuse, y si Orión es un gigante, Betelgeuse es el músculo que le da toda la autoridad a esa figura en el cielo. Para entender qué tan grande es Orión, no basta con ver cuánto espacio ocupan sus estrellas en el mapa. Hay que entender de qué están hechas esas piezas. Betelgeuse no es una estrella normal. Es una supergigante roja, un monstruo que está en las últimas etapas de su vida y que se ha inflado tanto que desafía cualquier lógica de escala que tengamos en la Tierra. A veces pensamos que nuestro Sol es grande porque, bueno, es 1.000.000 de veces más grande que nuestro planeta. Pero comparado con Betelgeuse, el Sol es una canica perdida en el patio de una escuela. Vamos a hacer un ejercicio mental para que dimensiones la brutalidad de este hombro galáctico. Imagina que hoy mismo, por puro capricho cósmico, quitamos al Sol de su lugar y ponemos a Betelgeuse justo en el centro de nuestro sistema solar. ¿Qué pasaría? De entrada, olvídate de la Tierra. Betelgeuse es tan estúpidamente grande que su superficie se tragaría a Mercurio de un bocado. Luego vaporizaría a Venus como si nada y seguiría creciendo hasta engullir por completo a la Tierra. Pero no se detendría ahí. El borde de esta estrella llegaría hasta la órbita de Marte y, en algunos de sus momentos de máxima expansión,
se acercaría peligrosamente a Júpiter. Toda la región del espacio donde vivimos, donde han pasado todas las guerras, todos los amores y toda la historia de la humanidad, cabría dentro de una sola estrella de la constelación de Orión. ¿Estaríamos viviendo? Bueno, técnicamente estaríamos fritos dentro del hombro del cazador. Esa es la escala de la que estamos hablando. Cuando miras a Orión, no estás viendo puntos de luz. Estás viendo titanes que hacen que nuestro sistema solar parezca un juguete de miniatura. Betelgeuse es una pieza vital de la grandeza de Orión porque le da volumen real a la constelación. Si la quitáramos, el cazador se vería flaco. Le faltaría ese peso visual que solo una supergigante roja puede dar. Pero lo más loco es que Betelgeuse no es una bola sólida y perfecta. Es una estrella inestable, una masa de gas hirviendo que pulsa como si fuera un corazón gigante. Se infla y se desinfla, lanzando nubes de polvo y gas al espacio que son tan grandes como sistemas solares enteros. Es una estrella que está estornudando materia constantemente, creando su propio vecindario de escombros estelares. Mucha gente se pregunta por qué brilla con ese tono anaranjado o rojizo. La respuesta es que está agotada. Ha quemado tanto combustible y de forma tan violenta que sus capas exteriores se han enfriado y expandido. Es como una fogata que se está haciendo enorme antes de apagarse. Y esa es otra forma de medir su tamaño, por su destino. Betelgeuse es tan masiva que no va a morir de forma tranquila como lo hará el Sol. Ella va a despedirse con un estallido, una supernova que será tan brillante que, durante un par de semanas, podrías leer un libro a medianoche solo con la luz que emita. Se vería incluso de día. Ese evento va a cambiar la forma de Orión para siempre. El hombro del gigante va a desaparecer y el dibujo que hemos visto durante miles de años se va a romper. Pero mientras eso pasa, Betelgeuse sigue ahí, recordándonos que la constelación de Orión no es solo un diseño bonito, es una colección de los objetos más extremos que permite la física. Cuando decimos que Orión es grande, nos referimos a que tiene la capacidad de albergar a un monstruo que podría contener a 1.000 millones de soles dentro de su volumen. 1.000 millones. Intenta visualizar eso sin que te explote la cabeza. La luz que nos llega de Betelgeuse hoy no es la de este momento. Tardó unos 600 años en llegar a tus ojos. Eso significa que estamos viendo a la estrella como era cuando en la Tierra todavía no se descubría América, cuando los imperios antiguos todavía estaban en su apogeo. Estamos viendo un fantasma de grandeza. Y ese fantasma es tan inmenso que su sombra define toda la parte superior de la constelación. Sin Betelgeuse, Orión sería solo un grupo de estrellas azules. Ella le pone el contraste, el drama y la escala de viejo sabio al conjunto. Lo más impresionante es pensar que Betelgeuse es solo una de las piezas. Es el hombro, sí, pero no es la única estrella que tiene algo que decir sobre el tamaño. A veces nos enfocamos tanto en su diámetro que olvidamos que su influencia se extiende mucho más allá de su superficie visible. La gravedad de un objeto de ese tamaño afecta a todo lo que tiene cerca, deformando el espacio-tiempo a su alrededor. Es un ancla pesadísima que mantiene el equilibrio visual de todo el lado izquierdo del cazador. Si alguna vez te sientes demasiado importante, solo recuerda a Betelgeuse. Recuerda que hay un lugar en el cielo donde una sola estrella es más grande que toda la distancia que recorre la Tierra alrededor del Sol en un año. Recuerda que Orión tiene el lujo de tener a este gigante como un simple accesorio, como una parte de su anatomía. La grandeza de la constelación no es solo una cuestión de cuántos grados ocupa en el cielo. Es una cuestión de cuánta realidad puede devorar una sola de sus partes. Betelgeuse es el recordatorio de que el universo no tiene límites cuando se trata de exagerar. Es el motor rojo de Orión, la estrella que nos dice que el tamaño importa, y mucho, cuando se trata de dominar la noche. Pero lo más curioso de todo es que,
Aunque Betelgeuse es la más grande en volumen, no es la más poderosa. Para encontrar al verdadero motor de la constelación, al que brilla con una luz tan pura que hace que todo lo demás parezca opaco, tenemos que bajar la mirada hasta el pie opuesto. Porque si Betelgeuse es el volumen, Rigel es la potencia. Y la pelea por ver quién hace a Orión más grande está a punto de ponerse todavía más interesante. Si Betelgeuse es el hombro cansado, viejo y un poco inestable del cazador, tenemos que bajar la mirada en diagonal para encontrarnos con su contraparte perfecta. En el pie izquierdo de Orión brilla una joya de un color completamente distinto. Es un blanco azulado, gélido y cortante, que parece perforar la negrura del espacio. Su nombre es Rigel. Y si estamos tratando de entender qué tan grande es de verdad esta constelación, Rigel es la pieza que nos obliga a hablar de poder puro, no solo de volumen. Es el motor azul que le da toda la energía al conjunto. A simple vista, puede que Rigel no te parezca tan grande como Betelgeuse. El color rojo de la supergigante de arriba tiene esa cualidad de llamar la atención de inmediato, como una señal de alto en una carretera oscura. Rigel, en cambio, se ve más pequeña, más compacta, como un diamante muy bien pulido. Pero aquí es donde la astronomía nos vuelve a dar una bofetada de realidad. El brillo que ves en el cielo es una mentira de la distancia. Rigel suele ser, de hecho, la estrella más brillante de toda la constelación, superando a Betelgeuse la mayor parte del tiempo. Y lo hace a pesar de estar mucho más lejos. Chécate este dato para que veas cómo la perspectiva nos engaña otra vez. Mientras que Betelgeuse está a unos 600 años luz, Rigel se encuentra a unos 860 años luz de nosotros. Está enterrada mucho más profundo en el vacío. Si Rigel estuviera a la misma distancia que Betelgeuse, no solo sería la estrella más brillante de Orión, sería tan potente que proyectaría sombras en la Tierra durante la noche, casi como una segunda luna, pero concentrada en un solo punto de luz azul que te lastimaría los ojos. Ese es el nivel de grandeza del que estamos hablando. Rigel no necesita inflarse como un globo para demostrar su importancia. Es una supergigante azul, lo que significa que es joven, es masiva y es increíblemente caliente. Mientras que la superficie de nuestro Sol anda por los 5.500 grados Celsius, la superficie de Rigel supera los 12.000 grados. Es una caldera cósmica que está trabajando a marchas forzadas. Su tamaño físico es impresionante, unas 80 veces el diámetro del Sol, pero su verdadero tamaño se mide en su luminosidad intrínseca. Para que te des una idea de la potencia de este motor, Rigel brilla con la fuerza de 120.000 soles juntos. Imagina que pudieras amontonar 120.000 estrellas como la nuestra en un solo punto. Esa es la energía que Rigel está escupiendo al espacio en cada segundo. Si el tamaño de una constelación se midiera por la cantidad de luz que aporta a la galaxia, Rigel por sí sola haría que Orión fuera una de las estructuras más masivas del universo local. Es el ancla de luz que equilibra al gigante. Lo que hace que Rigel sea fundamental para entender la escala de Orión es su papel como faro. Su luz es tan intensa que ilumina nubes de gas y polvo que están a muchísimos años luz de ella. Hay una nebulosa famosa, llamada la Cabeza de Bruja, que está bastante lejos de la constelación, pero que brilla solo porque Rigel la está alumbrando desde la distancia. Eso te dice qué tan grande es el alcance de este pie del cazador. No es solo una estrella, es una fuente de energía que domina un volumen de espacio mucho más grande que la propia figura que vemos dibujada en el cielo. Si Betelgeuse es la masa, Rigel es la intensidad, y esa combinación es lo que hace que Orión sea único. Casi ninguna otra constelación tiene el lujo de tener a 2 de las 10 estrellas más brillantes del cielo nocturno marcando sus extremos. Es como si el cazador estuviera enmarcado por los 2 extremos de la vida estelar.
el fuego azul de la juventud violenta en un pie y el fuego rojo de la vejez extrema en el hombro. Pero hay algo más sobre Rigel que nos ayuda a entender la escala temporal de la constelación. Al ser una estrella tan masiva y tan brillante, Rigel está condenada. Las estrellas azules son las rockstars del cosmos. Viven rápido, brillan como nadie y mueren jóvenes. Rigel está quemando su combustible a una velocidad tan absurda que, en términos astronómicos, va a durar un suspiro. En unos pocos millones de años, también va a explotar. Cuando piensas en el tamaño de Orión, tienes que considerar que estás viendo un momento muy específico y muy corto de la historia del universo. Estamos viendo a dos gigantes en sus actos finales. Rigel le da a la constelación una estatura moral, por así decirlo. Su luz azul es lo que le da ese aspecto de cazador moderno y poderoso. Si Rigel fuera una estrella amarilla y debilucha como el Sol, Orión se vería cojo, le faltaría la base que lo sostiene. Ese pie azul es el que marca el límite inferior de la figura principal y lo hace con una autoridad que pocas estrellas pueden reclamar. Rigel es tan pesada, tiene tanta masa, que su gravedad influye en todo un sistema de estrellas más pequeñas que la rodean y que ni siquiera alcanzamos a ver sin un telescopio potente. Es un sistema múltiple, donde Rigel es la reina absoluta, pero no está sola. Tiene compañeras que bailan a su alrededor, todas atrapadas en su campo de influencia. Al final del día, Rigel nos enseña que la grandeza no siempre se trata de cuánto espacio ocupas, sino de cuánta luz eres capaz de generar. Betelgeuse puede que sea más gorda, pero Rigel es más fuerte, y esa fuerza es la que proyecta la imagen de Orión a través de los siglos. Cuando miras ese punto azul en la parte de abajo de la constelación, no estás viendo solo un pie. Estás viendo una de las máquinas de energía más eficientes y brutales que la naturaleza ha logrado crear. Es el contrapunto perfecto, el rojo y el azul, el pasado y el futuro, el volumen y la potencia. Sin Rigel, el túnel de profundidad que mencionamos antes no tendría un final tan espectacular. Ella es la que cierra el dibujo por abajo, recordándonos que el cazador pisa fuerte sobre un suelo de diamantes ardientes. Pero, aunque Rigel y Betelgeuse son los pilares que sostienen la estructura, hay algo en medio de la constelación que no es una estrella, aunque juegue a serlo. Si bajas un poco la mirada desde el cinturón, hacia donde colgaría la espada del cazador, vas a encontrar una mancha difusa. Y si creías que el tamaño de las estrellas era impresionante, lo que hay en esa mancha te va a redefinir por completo lo que significa dimensión real. Porque ahí, en la espada, es donde Orión esconde su verdadera fábrica de mundos, un lugar donde el tamaño ya no se mide en kilómetros, sino en la capacidad de crear vida estelar desde la nada. Si te fijas bien, justo debajo del famoso cinturón de Orión, cuelga una línea de luces más pequeñas y tenues que forman lo que conocemos como la espada del cazador. A primera vista, y si vives en una ciudad con mucha contaminación lumínica, parece simplemente otra fila de estrellas, tal vez un poco más borrosas que las demás. Pero si tienes la suerte de estar en un lugar realmente oscuro, o si te da por apuntar unos binoculares hacia esa zona, te vas a dar cuenta de que la estrella del centro de esa espada tiene algo raro. No es un punto limpio de luz, es una mancha, un pedacito de algodón sucio pegado en el cielo. Esa mancha es la Gran Nebulosa de Orión, también conocida como M42, y es aquí donde el concepto de tamaño de la constelación se sale de la escala humana para entrar en el terreno de lo divino. Lo que estás viendo ahí no es una estrella, aunque juegue a serlo desde la distancia. Es una guardería, una fábrica de mundos a una escala tan masiva que hace que todo lo que hemos platicado antes parezca un juego de niños. Mientras que una estrella como Betelgeuse es un objeto individual, la nebulosa de Orión es una nube colosal de gas y polvo que se extiende por el vacío.
Para que te des una idea de su dimensión real, esta manchita tiene un diámetro de unos 24 años luz. Paremos un segundo para procesar ese número, porque decir 24 años luz suena fácil, pero es una distancia que te debería dar vértigo. Vamos a compararlo con algo que sí conocemos. La estrella más cercana a nuestro Sol se llama Próxima Centauri y está a unos 4 años luz de nosotros. Esa distancia ya es un abismo que nos tomaría miles de años cruzar con nuestra tecnología actual. Pues bien, la nebulosa de Orión es 6 veces más grande que la distancia que hay entre el Sol y su vecino más cercano. Si pudieras poner nuestro sistema solar en una orilla de la nebulosa, tendrías que viajar 6 veces la distancia a la estrella más cercana, solo para llegar al otro lado de esa pequeña mancha en la espada del cazador. Esa es la verdadera escala de lo que llamamos Orión. No son solo puntos brillantes, son estructuras gigantescas que ocupan volúmenes de espacio que la mente no alcanza a dibujar. Dentro de esos 24 años luz de gas brillante, hay suficiente material para fabricar miles de estrellas como el Sol y decenas de miles de planetas como la Tierra. De hecho, eso es exactamente lo que está pasando ahí dentro ahora mismo. Cuando miras la espada, estás viendo el proceso de creación en vivo. Hay cientos de estrellas bebés naciendo entre las nubes de hidrógeno, calentando el gas a su alrededor y haciéndolo brillar con esos tonos rosados y violetas que vemos en las fotos del telescopio Hubble. Si nuestros ojos fueran un poquito más sensibles a la luz, la nebulosa de Orión no se vería como una manchita en la espada. Se vería como una estructura enorme, del tamaño de 4 lunas llenas puestas una al lado de la otra. Imagina eso por un momento, un objeto en el cielo, 4 veces más grande que la luna, brillando con una luz fantasmal y colorida justo en medio del cazador. Esa es la grandeza oculta de Orión. La mayor parte de lo que es la constelación no lo vemos a simple vista porque es gas difuso, pero está ahí, ocupando un espacio real y masivo. Dentro de este monstruo de 24 años luz, hay una zona central llamada el trapecio. Son 4 estrellas jóvenes y muy calientes que son las responsables de que podamos ver la nebulosa. Son como los focos que iluminan una habitación llena de humo. Sin ellas, la nebulosa sería una nube negra e invisible, una pared de polvo que nos taparía el fondo del espacio. Pero estas 4 estrellas están dándole forma a la nube, soplando vientos estelares que crean cavidades, montañas de gas y pilares de polvo que son más grandes que todo nuestro sistema solar. Cada uno de esos detalles que los astrónomos ven dentro de la nebulosa tiene un tamaño que nos deja en ridículo. Hay discos protoplanetarios, básicamente sistemas solares en construcción, que son apenas puntitos dentro de la inmensidad de M42. Y cada uno de esos puntitos es un lugar donde, dentro de unos cuantos millones de años, podría haber planetas con océanos, montañas y, quién sabe, tal vez alguien mirando hacia su propio cielo. La espada de Orión es, por lo tanto, el corazón latente de la constelación. Es el lugar donde el tamaño se convierte en fertilidad, mientras que Betelgeuse y Rigel son estrellas que ya están en su etapa adulta o final. La nebulosa es el futuro. Es la reserva de materia prima que asegura que, aunque las estrellas que vemos hoy mueran, Orión seguirá teniendo luz por millones de años más. Es una estructura que se devora a sí misma para crear algo nuevo, una danza de gravedad y luz que ocurre en un escenario de 24 años luz de ancho. Cuando piensas en qué tan grande es Orión, tienes que incluir este volumen. Tienes que imaginar que el cuerpo del cazador no está hueco. Está lleno de estas nubes que conectan una estrella con otra. La espada no está colgando en el vacío. Está anclada a una red de gas que se extiende por toda la región. Es como si el cazador tuviera un sistema circulatorio hecho de hidrógeno y polvo estelar que le da cuerpo y profundidad. Lo más loco de todo es que, a pesar de sus 24 años luz de diámetro,
La nebulosa de Orión es apenas una pequeña parte de algo todavía más grande. Es solo la punta del iceberg, la parte que brilla porque tiene estrellas cerca que la iluminan. Pero si pudiéramos ver el resto, si pudiéramos encender una luz que nos mostrara todo lo que hay alrededor, nos daríamos cuenta de que la espada es solo un detalle en un mapa mucho más vasto y oscuro. Esa manchita borrosa que ves en una noche de invierno es el recordatorio de que el universo no está terminado. Es una obra en construcción que mide billones de kilómetros y que está ahí, a la vista de todos, esperando a que alguien con un poco de curiosidad se pregunte qué hay detrás de ese brillo tenue. La espada de Orión no es un arma, es una cuna, y su tamaño es la prueba de que el espacio no es un lugar vacío, sino un contenedor de posibilidades infinitas que se cuentan en años luz. Y justo cuando crees que ya entendiste la escala, cuando esos 24 años luz de la nebulosa ya te parecen lo más grande que podrías imaginar, te das cuenta de que falta la pieza final del rompecabezas, porque todo lo que hemos visto hasta ahora, los hombros, los pies, el cinturón y la espada, está envuelto en algo que no podemos ver a simple vista. Hay un esqueleto invisible, una estructura que abraza a toda la constelación y que la convierte en una de las estructuras más gigantescas de nuestra galaxia local. Para ver eso, tenemos que cambiar nuestra forma de mirar y entrar en el reino de lo invisible, donde Orión deja de ser un dibujo para convertirse en una nube molecular que lo cubre todo. Hasta ahora hemos hablado de lo que brilla, de lo que salta a la vista y de lo que nuestros ojos, con un poquito de esfuerzo, pueden distinguir en la oscuridad. Hemos visto hombros gigantes, pies de diamante y una cuna de estrellas en la espada. Pero si creías que eso era todo el tamaño de Orión, lamento decirte que te falta ver la parte más masiva, más pesada y más impresionante de toda la estructura. El problema es que es invisible. Lo que conocemos como la constelación de Orión es apenas el esqueleto de luces de un monstruo mucho más grande que está hecho de gas, polvo y magnetismo. Estamos hablando del complejo de nubes moleculares de Orión, la verdadera escala oculta del cazador. Imagínate que entras a una habitación completamente a oscuras donde hay una fiesta. Solo alcanzas a ver las puntas de los cigarros encendidos y tal vez el brillo de un par de celulares. Esos puntos de luz te dan una idea de dónde está la gente, pero no te dejan ver las paredes, los muebles, ni el humo que llena el aire. Lo mismo nos pasa con Orión. Las estrellas que vemos son solo esos puntos encendidos, pero la constelación completa está sumergida en una nube de gas tan colosal que, si pudiéramos verla, Orión no sería una figura de palitos en el cielo, sino una mancha gigantesca que cubriría casi toda la región y se desparramaría hacia las constelaciones vecinas. Este complejo molecular es una de las estructuras más grandes de nuestra galaxia local. No se mide en kilómetros, se mide en cientos de años luz. Si la nebulosa de Orión, esa manchita en la espada, te pareció grande con sus 24 años luz, el complejo entero es un titán que se extiende por más de 400 años luz de un extremo al otro. Es una red intrincada de filamentos, burbujas de gas caliente y nubes negras de polvo que son tan densas que bloquean la luz de las estrellas que están detrás. Es el verdadero cuerpo del cazador, el tejido conectivo que mantiene todo unido. La bronca es que nuestros ojos humanos son muy limitados. Solo vemos una pequeña franja de la realidad, lo que llamamos luz visible. Pero si tuviéramos ojos capaces de ver en el espectro infrarrojo, la noche sería un lugar completamente distinto. En lugar de ver el vacío negro entre las estrellas de Orión, verías un resplandor cálido y polvoriento. Verías estructuras como el bucle de Barnard, un arco de gas rojo gigantesco que envuelve a casi toda la constelación como si fuera una burbuja protectora. Este arco tiene un diámetro de unos 300 años luz. Es tan grande que desde nuestra perspectiva en la Tierra, ocupa un espacio en el cielo equivalente a 20 lunas llenas. ¡20!
Imagina una estructura que abarca casi todo el horizonte y que ha estado ahí siempre, pero que simplemente no podemos ver porque su luz es demasiado tenue para nuestras retinas. Dentro de este esqueleto invisible, hay tesoros que seguramente has visto en fotos de la NASA sin saber que forman parte de la misma estructura. Ahí está la famosísima nebulosa Cabeza de Caballo, que es en realidad una pequeña protuberancia de una nube de polvo mucho más grande llamada IC 434. También está la nebulosa de la Flama, que brilla justo al lado de la estrella Al-Nitak en el cinturón. Todas estas piezas, que parecen objetos aislados, son en realidad nudos en el gran tapete de gas que es el complejo molecular. Es una sola entidad, una sola masa de materia que está trabajando en equipo para fabricar la próxima generación de estrellas. La importancia de este complejo para entender el tamaño de Orión es fundamental. Sin este gas, las estrellas que tanto admiramos no existirían. El complejo es la materia prima. Es como ver un edificio terminado y olvidar que debajo hay cimientos, vigas de acero y toneladas de concreto que no se ven, pero que son las que realmente ocupan el espacio y le dan fuerza a la estructura. Orión es un edificio de lujo construido en medio de una cantera infinita de gas hidrógeno, y esa cantera es tan masiva que su gravedad afecta el movimiento de todo el vecindario galáctico en el que nos encontramos. Si pudiéramos ver el complejo en toda su gloria, entenderíamos que Orión no es solo una parte del cielo, es el cielo en esa dirección. No hay espacio vacío ahí arriba. Todo está lleno de filamentos de polvo que parecen venas y arterias cruzando el vacío. Es una de las fábricas de estrellas más activas y cercanas a nosotros, y su tamaño real es lo que la convierte en un laboratorio perfecto para los astrónomos. Estamos tan cerca de este monstruo, a unos 1500 años luz, que podemos ver los detalles de cómo el gas se colapsa para formar nuevos soles. Este esqueleto invisible también nos cuenta una historia de violencia y poder. El gas no está ahí sentado sin hacer nada. Está siendo empujado por los vientos estelares de gigantes como Rigel y Betelgeuse. Está siendo calentado por la radiación ultravioleta y está chocando contra otras nubes de gas, creando ondas de choque que viajan a miles de kilómetros por hora. El tamaño de Orión es, en realidad, el tamaño de su área de influencia. Y esa área es tan vasta que cuesta trabajo creer que todo eso quepa en ese rectángulo de estrellas que vemos desde la ventana. Pensar en el complejo de nubes moleculares de Orión nos obliga a cambiar nuestra definición de objeto. Normalmente pensamos que un objeto tiene límites claros, como una piedra o una pelota, pero Orión es más como una tormenta de arena en el desierto. ¿Dónde termina la tormenta y dónde empieza el aire limpio? En el espacio, las fronteras son borrosas. El gas de Orión se mezcla con el gas de otras regiones, creando una red que conecta a nuestra parte de la galaxia. La grandeza oculta de la constelación es que es un nodo principal en la red de transporte de materia de la Vía Láctea. La próxima vez que mires al cazador, trata de imaginar ese resplandor infrarrojo que te rodea. Trata de ver el bucle de Barnard abrazando a las estrellas y las nubes negras de la cabeza de caballo escondidas en la oscuridad. Orión es mucho más que sus luces. Es un volumen de gas de 400 años luz de ancho que está pulsando con la energía de miles de estrellas, naciendo y muriendo. Es una estructura que nos recuerda que lo más importante en el universo, lo más masivo y lo que realmente define el tamaño de las cosas, suele ser aquello que no podemos ver a simple vista. Pero todavía nos falta una dimensión por explorar. Ya vimos el ancho, el alto, la profundidad del túnel y la masa invisible del gas. Pero hay una escala que es todavía más difícil de digerir porque no tiene que ver con el espacio, sino con el reloj. Orión es grande en el cielo, pero es todavía más grande en el tiempo, porque cuando miras esas estrellas, no solo estás viendo hacia afuera, estás viendo hacia atrás.
Estás mirando la historia misma del universo ocurriendo frente a tus ojos, y la escala temporal de esta constelación es lo que finalmente nos va a dar la medida exacta de su verdadera, y a veces aterradora, grandeza. Después de haber desarmado al cazador pieza por pieza, de entender su profundidad de túnel, el tamaño ridículo de sus estrellas y la inmensidad de sus nubes invisibles, nos queda una última frontera que cruzar, y esta es, probablemente, la más difícil de digerir, porque no tiene que ver con kilómetros, ni con grados en el cielo, ni con cuántos soles caben dentro de otro. Tiene que ver con el reloj. Para entender qué tan grande es realmente Orión, tenemos que aceptar que la palabra ahora no existe cuando miramos al cielo. La grandeza de esta constelación no es solo espacial, es una grandeza temporal. Orión es, en toda la extensión de la palabra, una máquina del tiempo que nos permite ver la historia antigua de la galaxia en vivo y a todo color. Cuando sales por la noche y ves la figura del cazador, tu cerebro te dice que estás viendo una foto instantánea, algo que está pasando en este preciso momento. Pero la neta es que estás viendo un collage de diferentes épocas de la historia, todas amontonadas en una sola imagen. La luz tiene un límite de velocidad, y en las distancias de Orión, ese límite se vuelve muy evidente. Cada parte del cuerpo del cazador que observas pertenece a un pasado distinto. Mirar a Orión es como abrir un libro de historia donde cada página fue escrita en un siglo diferente, pero todas están pegadas en la misma portada. Empecemos por lo más cercano, por decir algo. Cuando miras el hombro rojo, a Betelgeuse, estás viendo luz que salió de esa estrella hace unos 600 años. Haz la cuenta. Eso significa que la imagen que llega hoy a tus retinas empezó su viaje por el vacío allá por el año 1400 y feria. En ese entonces, aquí en México, los mexicas todavía estaban consolidando su poder en el valle, construyendo Tenochtitlán piedra sobre piedra. Cristóbal Colón ni siquiera había nacido, y la idea de que el mundo era redondo todavía hacía que mucha gente se pusiera nerviosa en Europa. Todo lo que ha pasado en la historia moderna de la humanidad, las revoluciones, las guerras mundiales, la llegada del hombre a la luna, el Internet, ha ocurrido mientras esa luz de Betelgeuse venía viajando hacia ti. Si Betelgeuse explotó ayer, no lo sabremos hasta dentro de 6 siglos. Estamos viendo un fantasma del pasado medieval de la Tierra. Pero luego, bajas la mirada apenas unos centímetros hacia el cinturón, hacia Alnilam, la estrella del centro de las Tres Marías, y el salto en el tiempo es todavía más brutal. Esa luz no tiene 600 años de antigüedad, tiene casi 2000 años. Cuando miras el cinturón de Orión, estás viendo luz que se desprendió de esas estrellas cuando el Imperio Romano estaba en su mero apogeo. Esa luz empezó su camino cuando personajes como Julio César o Augusto caminaban por las calles de Roma. Mientras esa luz cruzaba el abismo negro del espacio, el mundo que conocemos se transformaba por completo. Caían imperios, nacían religiones, se descubrían continentes y se inventaba la tecnología. Y todo ese tiempo, esos fotones seguían ahí, volando en línea recta, sin detenerse, solo para que tú pudieras verlos hoy desde tu ventana. Esta es la verdadera magnitud de Orión. No es solo un objeto grande en el espacio, es un objeto que abarca eras enteras de la existencia humana. La constelación es un túnel que no solo se clava en la profundidad del vacío, sino que se clava en la profundidad del tiempo. Cuando ves a Orión completo, tus ojos están procesando simultáneamente información de hace 600 años, de hace 1300 años y de hace 2000 años. Es una imagen distorsionada temporalmente. Lo que ves no es el cazador, es una superposición de momentos históricos que nunca existieron al mismo tiempo desde nuestra perspectiva. Es como si pudieras ver en una misma foto a tu tatarabuelo, a tu papá y a tu hijo, todos con la misma edad. Es una locura que solo el espacio puede permitir. Si nos vamos a la espada,
a la gran nebulosa, la cosa se pone todavía más mística. Esa luz tiene unos 1350 años de edad. Salió de allá cuando la civilización maya estaba en su periodo clásico, construyendo las pirámides de Tikal y Palenque. Cada vez que te maravillas con el brillo rosado de esa guardería estelar, estás viendo el resplandor de un pasado que ya no existe tal como lo ves. Muchas de las estrellas que están naciendo ahí dentro en la imagen que recibimos hoy, ya son estrellas jóvenes y formadas en la realidad actual de allá arriba. Pero nosotros tenemos que esperar más de un milenio para enterarnos de cómo les va. Esta escala temporal nos da una perspectiva de humildad que ninguna otra cosa puede darnos. Nos hace entender que Orión es grande porque es indiferente a nuestra escala de tiempo. Para el cazador, toda la historia de México, desde la fundación de Tenochtitlán hasta el día de hoy, es apenas el tiempo que le tomó a la luz de su hombro llegar a nosotros. Somos un parpadeo en la vida de estas estrellas. Una civilización entera puede nacer, florecer y desaparecer en el tiempo que le toma a la luz cruzar de un extremo a otro del complejo molecular de Orión. Esa es la conclusión definitiva sobre su tamaño. Orión es enorme porque devora el tiempo. Es una estructura que nos obliga a estirar nuestra imaginación hasta que duela, tratando de entender que lo que llamamos cielo nocturno es en realidad un archivo vivo de la historia de la galaxia. El tamaño de Orión se mide en la paciencia de la luz, se mide en los siglos de soledad que esos rayos de energía tienen que atravesar antes de chocar con el lente de un telescopio o con la pupila de un niño curioso. Al final del día, cuando alguien te pregunte qué tan grande es realmente la constelación de Orión, ya sabes que no puedes responder con un simple número. Tienes que decirle que es tan grande que engaña a tus ojos con una falsa planicie, que es tan profunda que esconde abismos de miles de años luz entre sus estrellas más famosas, que es tan masiva que tiene hombros que podrían tragarse nuestro sistema solar y pies que brillan más que 100.000 soles. Tienes que contarle que está envuelta en una capa invisible de gas que cubre medio cielo y que, por si fuera poco, es tan vasta que para verla completa tienes que mirar a través de 2000 años de historia. Orión no es un dibujo de estrellas, es una catedral de tiempo y espacio, un monumento a la escala real del universo en el que vivimos. Está ahí cada noche, recordándonos que somos parte de algo que no tiene límites claros, algo que es viejo, que es violento y que es hermosamente inmenso. La próxima vez que levantes la vista y veas al cazador, ya no verás solo 3 estrellitas alineadas. Verás el abismo, verás el pasado y, sobre todo, verás la verdadera cara de la infinitud. Y eso, neta, es lo más grande que alguien puede llegar a presenciar.